Muy bien, ahora sí, voy a pasar a la materia que vamos a trabajar el día de hoy, que es español, que es esta primera que viene, y vamos a trabajar con el tema número 4, ¿ok? Ya vamos a entrar al tema número 4, que lleva por nombre, ay, se me fue mucho hacia arriba, que lleva por nombre tipos de textos. Vamos a ver en general, el tema es tipos de textos y vamos a ver el subtema recursos lingüísticos, ¿no? El día de hoy vamos a ver todos los recursos lingüísticos, el tema 4.1 al 4.4, ¿ok? Perfecto, entonces para que ustedes vayan viendo en dónde estamos situados y hacia dónde vamos, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al primer tema, como ustedes los ven, ahí están los 4 subtemas del tema número 4, recursos lingüísticos, y vamos a empezar obviamente desde la parte más inferior de este iceberg, es donde vamos a comenzar ya a plantearnos los primeros temas de este tema general, recursos lingüísticos. Entonces, el primer subtema, modos de plantear, explicar y argumentar las ideas en diferentes textos. Ok, esto está bastante sencillo, se parece mucho a los nexos que los vimos anteriormente o a los conectores gramaticales, ¿vale? O los conectores en el español. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve toda esta cuestión? Pues sirve para plantear, explicar y argumentar las ideas, puesto que es esencial para comunicar de manera efectiva, ¿ok? Entendemos que la manera en la que planteemos un texto va a aclarar, y creo que lo hemos hablado durante todo este tiempo de español, que debe de haber una congruencia, tanto en las ideas como en las formas en las que se exponen estas ideas. No puede haber un desorden total, no puede haber una mala sintaxis, no puede haber una mala ortografía, no puede haber una mala redacción, porque entonces el texto no se entiende. Ustedes han visto textos, es más, han visto las cartas que les escriben sus novios o sus novias o sus amigos, y que si esta carta está mal escrita, si está mal redactada, si no tiene ideas correctas, congruentes, ustedes no le entienden absolutamente nada, ¿verdad? E inclusive se puede malinterpretar, como lo comenta aquí nuestro compañero Víctor. Entonces, si nosotros no escribimos bien, vamos a perder nuestro sex appeal. El nuevo sex appeal es escribir bien. ¿Por qué? Porque ahora es menos común cada vez escribir correctamente. Parece ser que bajo una tendencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que el escribir ya no es tan importante. ¿Por qué? Pues porque la computadora nos hace ese favor de medio corregirnos, porque ya a la gente ya no le gusta escribir a mano, porque ya no le gusta revisar las reglas ortográficas, y entonces a la gente ya no le interesa tanto esta parte, pero es deplorable y es triste ver a gente que no sabe escribir y que muestra un texto, sobre todo a nivel ya político, que no sabe ni siquiera cómo se redacta un texto. Entonces, desde ahí empezamos a tener problemas. Entonces, yo los invito a que sigamos teniendo esta parte en cuenta, que el nuevo sex appeal es saber escribir. ¿Perfecto? Entonces, pues bueno, hay que saber plantear, hay que explicar y argumentar las ideas, puesto que es esencial para comunicar de manera efectiva. ¿Y qué tipos de formas, de qué formas podemos utilizar estos recursos lingüísticos? Pues bueno, a manera de secuencia. Ya lo hemos visto en nexos, hemos hablado un poquito de esto. La sucesión de hechos es una sucesión de hechos ordenada según un criterio temporal. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de una idea, en primer lugar, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar de la materia de español, específicamente del tema recursos lingüísticos. Después, en la siguiente hora, estaremos hablando de la materia, o estaremos viendo la materia de razonamiento matemático. A continuación estaremos viendo los adverbios, estaremos viendo también los diferentes adjetivos, estaremos viendo otro tipo de recursos que se utilizan en los textos. Y por último, concluiremos con una prueba rápida en donde ustedes estarán compitiendo para medir sus conocimientos. ¿Se dieron cuenta de esa secuencia? ¿Cómo estoy utilizando estos recursos lingüísticos bajo una sucesión de hechos ordenadas según un criterio temporal? Perfecto. Creo que no tendríamos por qué tener problema al momento de utilizar este tipo de recursos. Ahora, también podemos utilizar los recursos de descripción, que sirve para exponer las características de un determinado objeto
o fenómeno, ¿ok? A la izquierda, debajo, a ambos lados, por detrás. Un libro que no tiene imágenes y que me está dando una descripción de lo que está ocurriendo, pues obviamente no lo voy a comprender si no me está dando esa descripción, sobre todo si me está hablando de lugares, si me está hablando de personas, si me está hablando de animales, si me está hablando de cosas, dónde se encuentran, cómo son, en qué posición se encuentran en ese momento. Todo eso lo debo de tomar en cuenta al momento de escribir un texto, ¿ok? Eso es muy importante. Perfecto, entonces aquí tenemos estos 4 ejemplos de este tipo de recursos. Muy bien, vamos a ver los siguientes. Comparación y contraste. Aquí exponemos las semejanzas y diferencias entre 2 o más objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una analogía. Asimismo, de la misma manera. Y también, o sea, asimismo se refiere a que estamos hablando de 2 objetos iguales, ¿ok? O de 2 cosas muy parecidas, por eso son análogos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los CCHs llevan un plan de estudio para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, las escuelas nacionales preparatorias manejan también un programa, pero de un año, ¿ok? O sea, las 2 van para la UNAM, pero al ser análogas, obviamente estamos haciendo referencia a un mismo tipo de escuela que en torno al objetivo que es entrar al UNAM, pues la estamos mencionando, ¿ok? De la misma manera, pues es igual un recurso que nos permite exponer estas semejanzas y diferencias, bueno, en este caso semejanzas entre 2 o más objetos o cosas o personas, etcétera, 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 ¿ok? Perfecto. Ahora, de contraste, en cambio, sin embargo, a diferencia de, ¿no? Por ejemplo, las escuelas preparatorias oficiales del Estado de México, a diferencia de las escuelas del IPN, llevan un programa totalmente distinto. Las escuelas del IPN son escuelas técnicas, se enfocan a carreras técnicas, en cambio las escuelas preparatorias oficiales lo único que buscan es que tú obtengas un certificado de educación media superior. ¿Perfecto? Entonces ahí estamos contrastando nuestras ideas. Muy bien. Ahora vamos a ver de enumeración. Aquí no tenemos ningún problema, ¿verdad? Distintos elementos que tienen una característica en común. Elementos que pertenecen a un determinado grupo, ¿ok? Entonces, si pertenecen a un mismo grupo, los vamos a poner de un lado y si son distintos, los ponemos de otro y los vamos enumerando, ¿ok? Aquí no tenemos ningún problema. Ahora, de causa y efecto, analizan causas y consecuencias de un hecho, acontecimientos o razones que han conducido a una situación o proceso. Muy bien, por ejemplo, ¿por qué? Puesto que ocurrió esto, de manera que, por consiguiente. Muy bien, entonces realmente aquí estamos hablando de las consecuencias. ¿Por qué los estudiantes que no están estudiando una guía ni están ingresando a un curso van a ingresar a la prepa que quieren? Pues porque no se están preparando, ¿no? Puesto que no están utilizando los recursos adecuados, de manera que no quieren trabajar ellos en una guía que les permita pasar al siguiente nivel. Por consiguiente, las consecuencias que se van a dar, pues son que queden asignados CDO con derecho a otra opción, ¿ok? Es decir, que no se queden con ninguna de sus opciones. Esas frases, ¿de qué parte son? ¿De qué parte son? ¿De qué parte son? De causa y efecto, ¿ok? Perfecto. Entonces, así de simple, así de sencillo, estos recursos lingüísticos nos permiten darle claridad al texto. Ahora, tenemos también de problema y solución, que es una situación conflictiva y medidas para resolverla, ¿ok? Entonces, pues aquí tenemos conflictos, tenemos crisis, tenemos medidas. Aquí no hay tanto problema, simplemente es nosotros en el texto tenemos que demostrar que en el mismo existe este conflicto, esta crisis y estas medidas. Estos se utilizan sobre todo en aquellos textos formales como textos legales o inclusive también en algunos recursos literarios, ¿ok? Algunos cuentos, algunas historias, algunas fábulas, donde también utilizamos este tipo de recursos. Perfecto. Y entonces, acabamos de terminar el primer subtema, modos de plantear, explicar y argumentar las ideas en diferentes textos. Bueno, voy a pasar al siguiente tema. Uso de adjetivos
participios y aposiciones en la descripción de personajes. Y aquí me esforcé mucho, jóvenes, para que ustedes tengan la mayor claridad y vayamos viendo esta parte, ¿ok? Vamos a ver específicamente los adjetivos, los participios y las aposiciones en la descripción de personajes, ¿ok? Entonces, yo les puse aquí rápidamente, les pongo pues este tema y vamos a ir a la biblioteca, puesto que no hay mejor manera de aprender un tema que yéndonos al libro, que yéndonos a la biblioteca, que yéndonos al texto, puesto que estamos hablando de eso, de textos, ¿no? De textos informativos. Entonces, pues vamos a buscar aquí en la biblioteca, ¿qué les parece? Vamos buscando cada uno de estos conceptos y a ver qué nos dice la librería. Perfecto. Entonces, voy a pasar aquí a los adjetivos. Vamos a ver qué son los adjetivos y qué nos dice. Nos dice aquí que los adjetivos son palabras empleadas para indicar cualidades, rasgos y propiedades de los sustantivos. Vean que lo pongo en diferente color. Lo pongo en naranja. Cualidades, rasgos y propiedades de los sustantivos. Por ejemplo, espinas amarillas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería aquí el sustantivo en este ejemplo y cuál sería el adjetivo, jóvenes? ¿Cuál creen que sea el sustantivo y cuál sería el adjetivo? Puesto que estamos hablando de que los adjetivos son cualidades, rasgos y propiedades, ¿quién sería el sustantivo y quién sería el adjetivo en espinas amarillas? Adelante, los escucho. Bueno, más bien los leo en el chat. Ok. Igual, si lo están viendo en YouTube, pues bueno, ya están viendo ahí que uno de sus compañeros ya nos respondió. Ahí tenemos lo que es el sustantivo, que lo pone en color amarillo y en color verde el sustantivo y en color amarillo el adjetivo. Efectivamente, ¿no? El sustantivo es cualquier cosa de la que se esté hablando. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser un objeto. Este es el sustantivo. Y la cualidad, el rasgo o la propiedad de quién es, pues obviamente del sustantivo, ¿ok? No hay una cosa que se llame realmente amarillo, a menos de que tenga un nombre así. Entendemos que amarillo es la propiedad, el rasgo o la cualidad de este sustantivo. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces voy a continuar. Ahora, vuelvo a repetir qué son los sustantivos. Son la clase de palabras que dan nombre e identifican a todas las cosas que conocemos. Por ejemplo, zapato, jardín, Juan. Sustantivos sencillos, ¿ok? Un zapato, jardín y Juan. Esos son los sustantivos. Ahora, tenemos sustantivos propios, pero también tenemos sustantivos comunes. Si me apoyas, Víctor, nada más borrando tus líneas que hiciste de color verde y amarillo, muy bonitas. Si me apoyas, gracias. Sustantivos propios designan entidades únicas y dichas entidades pueden ser personas, animales, países, ciudades, ríos, instituciones. O sea, es decir, estamos hablando de lo que comúnmente se le conoce como nombres propios, ¿no? Que regularmente pues empiezan con letras mayúsculas. Por ejemplo, Juan, Manuel, Buenos Aires, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el ejemplo de sustantivos propios. Pero también tenemos sustantivos comunes. ¿Cuáles son estos sustantivos comunes? Refieren a las cosas en general, que no son propiedad de nadie, que no aluden a un miembro específico dentro de una comunidad. Es decir, que sirven para identificar a las cosas, pero en forma genérica. Por ejemplo, jarrón, hormiga, castillo. ¿Vale? Así es. ¿Cómo los puedo diferenciar? Un sustantivo propio, pues por la letra mayúscula, y el sustantivo común porque no tiene letra mayúscula, es decir, no estamos hablando de un nombre propio, ¿ok? Así de sencillo es identificar un sustantivo. Entonces, ahora ya vamos a pasar a un ejemplo donde se utilizan los adjetivos para enaltecer a los sustantivos o a los personajes en un texto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Rosario Castellanos tuvo una personalidad polifacética. 2 puntos y seguido. Vean aquí cómo están marcados. Niña tímida, estudiante notable, madre consciente y contenta con su papel. Colega generosa, simpática y con sentido del humor. Inteligente, sencilla y cálida. ¿Dónde están los sustantivos y dónde están los
adjetivos, jóvenes. Obviamente, creo que los alcanzamos a distinguir fácilmente. ¿Quién vendría siendo en este caso el sustantivo? Puesto que hablamos de que hay nombres propios, hay sustantivos propios y hay sustantivos comunes, pues aquí, por ejemplo, podemos observar que hay un sustantivo propio que es el personaje. ¿Quién es en este caso el personaje? Rosario Castellanos. Aquí nos está señalando que Rosario Castellanos tuvo, y de entrada lo está mencionando en pretérito, tuvo una personalidad polifacética. Entonces nos está dando rasgos de su personalidad como que es una niña tímida, que son todos estos son adjetivos, estudiante notable, madre consciente y contenta con su papel, colega generosa, simpática y con sentido del humor, inteligente, sencilla y cálida. Esto es un claro ejemplo de cómo los adjetivos enaltecen a los personajes en el texto. Y abajo tenemos una serie de oraciones que muestran algo muy parecido a lo que se ve en el primer ejemplo, ¿ok? Entonces, el abogado, ¿qué vendría siendo? Bueno, aquí en la primera oración, el abogado joven es muy inteligente. El abogado joven es muy inteligente. ¿Quién sería en este caso el sustantivo en esta primera oración y quién vendría siendo el adjetivo? Ahí está, perfecto, ya identificamos el sustantivo, el abogado, el cual se enaltece al personaje o a la persona citada en este caso y se dice que es muy inteligente. Entonces el adjetivo pues es inteligente, puesto que es una cualidad, un rasgo propio de, en este caso, el sustantivo que es el abogado. La siguiente oración dice, el actor famoso hará una película. ¿Cuál vendría siendo en este caso el sustantivo y cuál vendría siendo el adjetivo? Ya nos dimos cuenta, el actor es el sustantivo y famoso vendría siendo el adjetivo calificativo. Muy bien, perfecto, así de sencillo. El actor es el sustantivo y famoso es el adjetivo calificativo. El automóvil viejo ayuda a transportarse. Mismo ejemplo, tenemos un sustantivo común, ¿vale? El automóvil. Y viejo sería el adjetivo, es el rasgo del cual estamos hablando con relación al automóvil. Vean qué sencillo. Y así tenemos una serie de ejemplos. Ahí les pongo más oraciones. El avión viejo funciona bien, el banco nuevo no me cobra intereses, el bibliotecario chino trabaja duro, el bolígrafo naranja es nuevo y así tenemos muchas oraciones que nos permiten entender de mejor manera la diferencia entre sustantivo y en adjetivo. Y que se está enalteciendo, en este caso, una cualidad, una característica o un rasgo del sustantivo. Así de fácil y sencillo. Queda más claro, ¿verdad? Las aposiciones. ¿A qué le suenan las aposiciones? Seguramente le suena a esta palabra también llamada preposiciones. Muy parecida en ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué son las aposiciones? No, obviamente no tienen mucho que ver con las preposiciones, pero suena, ¿no? Suena la palabra. Ahora, ¿cuándo se escriben? Se escriben después del nombre y entre comas, ¿ok? Para explicar o especificar algún detalle del sujeto sin necesidad de unirlos con una preposición, ¿ok? Como en, aquí tenemos un ejemplo, como en México, el último de los países mágicos me cubrió con su sortilegio. ¿Quién vendría siendo en este caso la aposición? ¿Cuál sería la posición en este caso? Sería después, recuerden que nos dice que después de comas, entre comas y después del nombre. ¿Quién es el nombre en este caso? México. Por lo tanto, la posición sería el último de los países mágicos. Esa sería la posición, el último de los países mágicos. Como ustedes lo alcanzan a apreciar perfectamente en la imagen, está entre comas y va después del nombre. Y estamos especificando algún detalle del sujeto sin necesidad de unirlos con una preposición. Eso vendría siendo nuestra aposición. ¿Perfecto? No hay ningún problema. Son formas de enaltecer la característica del sustantivo, pero haciendo más referencias que solamente el adjetivo per se. Es decir, no es suficiente con una sola palabra, sino que se requiere de una oración para hacer un indicativo que enaltezca a nuestro nombre propio o nuestro sustantivo propio y nuestro sustantivo común. ¿Ok? Así de simple, así de sencillo. Perfecto. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente.
Aquí tenemos varios ejemplos, jóvenes. Tenemos muchos ejemplos en esta oración. Si me ayudas, me apoyas de nuevo. Sí, esa es la aposición, no proposición, sino aposición. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo, bueno, tenemos varios. Regresaron a Comitán, tierra de la libre expresión, capital de Chiapas. ¿Quién vendría siendo obviamente nuestro sustantivo? Pues aquí tenemos el nombre propio, que es Comitán. Tenemos la posición entre comas después de Comitán y estamos enalteciendo alguna característica. En este caso es la tierra de la libre expresión. Esa sería la posición. Vean cómo podemos nosotros utilizarlo como un recurso lingüístico para enaltecer una característica de nuestro sustantivo. Si ustedes están hablando en una carta, por ejemplo, de alguna persona, le mandan a una persona, un amigo, un novio, una novia, le quieren decir, no sé, un nombre, voy a poner un nombre, Jessica, ¿no? Y le ponen coma, eres la persona más especial en mi vida, ¿no? Y luego coma. Además, eres inteligente, eres astuta. Estamos utilizando aposiciones. Esa es una manera de hablar, de enaltecer, en este caso, al nombre o al sustantivo, ¿ok? De esa manera es un recurso lingüístico que nos ayuda a enaltecer estos sustantivos. Principalmente, como ustedes lo ven, pueden ser propios o pueden ser comunes. ¿Perfecto? Ahora, tenemos después el perro. El perro, un hermoso pastor alemán, ladra mucho. ¿Quién es la posición aquí? Pues un hermoso pastor alemán. En el caso anterior ya lo marcaron aquí. Estefanía, mi compañera de clases, es muy buena en español. La posición es mi compañera de clases. Santiago, capital de Chile, esa no sería la posición, podría ser, es un lugar muy bonito. Pregunta, capital de Chile, ¿será la aposición? Sí o no, jóvenes. ¿Ustedes qué piensan? Porque aquí ya marcaron, es un lugar muy bonito, pero recuerden que la posición va después de ¿qué? Va después del sustantivo y entre comas. Entonces aquí la posición sería capital de Chile. ¿Por qué está haciendo aquí? Aquí ocurre algo muy peculiar. Está señalándose en esta oración que Santiago no es un nombre de una persona, sino que es la capital de Chile. Entonces vean cómo la posición la está utilizando para aclarar que no se trata de un nombre, sino se trata de ¿qué? De una capital, de la capital del país Chile. ¿Perfecto? Ya entendimos que esta es la posición y obviamente pues ya es un lugar muy bonito, pues ya sería el adjetivo. Mi abuela, nacida en España, ahora vive en México. Vean que este es un recurso muy parecido al anterior. Mi abuela me está especificando en la posición que nació en España y ya después me dice, ahora vive en México. ¿Vieron? Entonces, ahí estamos viendo perfectamente que la posición siempre va después del sustantivo. No se les olvide. Rebeca, mi tía abuela, estamos especificando de quién se trata. Mi tía abuela hace un pastel delicioso. Los guantes comprados en Perú son muy calientes. Vuelve a ser una aposición de lugar. Muy bien. Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casó con Ana Bolena. Rodolfo, el de la nariz roja, es el reno de Santa Claus. La ciudad de Puebla, en México, o sea, está especificando. ¿Por qué creen que especifica la ciudad de Puebla? Porque la ciudad de Puebla no solamente la tenemos en México, también tenemos una ciudad de Puebla en España. Entonces puede ser la ciudad de Puebla de España o la ciudad de Puebla de México. Entonces por eso la posición hace referencia al lugar. Frida Kahlo, pintora mexicana, estuvo casada con Diego Rivera. Creo que aquí no habría la necesidad de especificar, pero por si alguien no conoce a qué se dedicaba este personaje, pues bueno, se le está especificando con la posición. El Museo del Prado en Madrid alberga muchas obras de Goya. ¿Vieron? Perfecto. Entonces, ahí está. Acabamos de ver ejemplos de aposiciones. Acabamos de ver qué son las aposiciones y en la biblioteca vamos a seguir avanzando hacia los verbos en participio. Vamos a ver el siguiente tema que son los verbos en participio. Vamos a ver qué dice aquí. Al indicar una acción terminada e indicar género y número suelen emplearse como adjetivos, ya que caracterizan a un sustantivo como su nombre lo indica.
Es una forma que participa de la función del verbo como la del adjetivo, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, los verbos en participio, a diferencia de los verbos que nosotros conocemos, pues nos van a indicar estas características, ¿ok? Van a caracterizar al sustantivo, como su nombre lo indica, en una forma que participa de la función del verbo como la del adjetivo. O sea, tanto puede ser la acción como puede ser el adjetivo. Pero vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede más claro. Bueno, primero, antes de eso, tenemos un participio absoluto y tenemos un participio activo. ¿Qué es el participio absoluto? Pues es la construcción gramatical compuesta por un participio y un sustantivo con el que concuerda en género y número. Suele tener un valor adverbial y expresa idea de tiempo o causa. En la frase, acabado el permiso, empezó a trabajar. Acabado el permiso es una construcción de participio absoluto. ¿Se dieron cuenta? Acabado el permiso, empezó a trabajar. ¿Por qué sé que es el participio? ¿Por qué sé que es un verbo en participio? Si ustedes se dan cuenta, el verbo acabar está en esta forma gramatical, acabado. Entonces, estamos hablando de un verbo en participio y con lo que nos está diciendo en esta construcción gramatical, estamos hablando del participio absoluto, ¿ok? Ahora, el participio activo o participio de presente se forma con el morfema ante para los verbos de la primera conjugación o los morfemas ente y ente para los de segunda y tercera conjugación. La mayoría se han convertido en adjetivos o sustantivos como amante, estudiante o teniente. Vean que aquí adquiere la forma de sustantivo, ¿ok? Ya no solamente hablamos de un verbo, sino que lo estamos convirtiendo en un sustantivo. ¿Cuál sería el verbo de amante, jóvenes? ¿Cuál sería el verbo de amante para que entendamos perfectamente por qué es un participio activo? ¿Qué significa amante? ¿Qué acción se está llevando a cabo en esta palabra? Estamos de acuerdo que la acción es amar. Entonces, es un verbo que se ha convertido en un participio activo porque tiene la terminación ante, el morfema ante, ¿ok? ¿Cuál es la acción de estudiante? Estudiar, y está adquiriendo la forma del morfema ante. Entonces estamos hablando de un verbo en participio activo. Muy bien. Bueno, un verbo que se convirtió en un participio activo y lo mismo que pasa con teniente. Ahí estamos viendo que también la terminación y es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces esos son los participios. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo es utilizado este verbo en participio? Ha sido traducida a muchas lenguas. Ha sido traducida a muchas lenguas. Sus restos fueron llevados. Aquí estamos viendo el participio porque está terminando el verbo en ido y en ados, ¿ok? Llevados a la rotonda. Ella ya había caminado mucho. Estamos viendo la estructura del participio absoluto, ¿ok? Como el primer ejemplo, ¿ok? Para que no nos confundamos. Estos ejemplos que estoy dando son los ejemplos del participio absoluto, para que no perdamos de vista esta parte. Entonces, cantado, comido, bailado, dormido, leído, reído, construido, sido y lavado, ¿ok? Entonces, esa es la conjunción. Perfecto. Bien, vamos a ver si estamos al 100%. Les voy a pedir a los que están en la clase en vivo que realicen un quiz. Y si no estás en la clase en vivo, pues ¿qué esperas para inscribirte al curso? Si te ha servido esta información, dale me gusta. Nos vemos más adelante en todas las clases que se estén compartiendo. Y pues bueno, hasta aquí acaba la clase para los que la están viendo por un medio grabado o de manera síncrona. Bye.